Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes, en este conversatorio horizontal, transparente y objetivo, para que entre todos aunemos esfuerzos y con la ayuda de Dios construyamos un país mejor, pero para todos. Todos los casos que ocurren tienen una explicación. Nuestro país está viviendo una dinámica política hacia la consecución de un mejor Estado de Derecho. Los líderes y los partidos, las organizaciones están inmersas en un programa amplio, profundo, de saneamiento de sus estructuras internas, escogencia de sus candidatos, etc. La primera parte del programa lo vamos a ver con eso. El PRM ayer abrió las inscripciones a partir del 30 de este mes de abril para la inscripción de sus candidatos a todos los cargos electivos. Recuérdense que en octubre habrá una convención que será la de escoger el candidato presidencial, pero también los municipales, cuyas elecciones generales van a ser en febrero, y los congresuales, que serán en mayo, junto con las candidaturas presidenciales. La crisis del PLD, ayer salió José Fran con una solución, involucra a la primera dama, doña Candy Montilla. José Fran llama a la unidad, pero respalda, le manifiesta su respaldo y hace un programa y una proclama de la inocencia, la honestidad y la eficacia o eficiencia de Leonel Fernández como mandatario. José Francisco Peña Guava y el BIS ayer proclamaron a Leonel Fernández. Pero llama a que Danilo se retire, no aspire y le ceda la candidatura a Leonel, a cambio de que a Leonel le abra las posibilidades de volver, si le quiten nunca jamás, y que se haga esa negociación ahí y que le lleve a su esposa, doña Cándida Montilla, como candidata a la vicepresidencia de la República. No sé. 4 partidos, por otro lado, manifestaron su deseo, su vocación de alianza, anunciaron que van aliados. Una rueda de prensa que encabezó el secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps, junto a Maspuí y otras organizaciones, movimientos, que anuncian que, repito, estas organizaciones van juntas en el Congreso y en los municipios. Parece que la ley lo permite y en esa parte pues tienen ya un perfil. Presentaron a Bartolomé Pujals, que viene de la Marcha Verde y que formó un movimiento que se llama Somos Pueblo, creo, y que aspiraba a la presidencia de la República. Este joven sobrino del senador de Samaná, Prim Pujals, hijo de don Bartolomé Pujals en Samaná. Entonces lo presentan como candidato a senador, alcalde del Distrito Nacional. Si ya tenemos una proyección de diversos alcaldes en la capital. Está Domingo Contreras, está el director de la CAS, Alejandro Montaz. Por el PRM no han salido todavía, pero se presume que Fellito Suberví y David Collado se disputarán. Ya el PRD tiene a Hugo Veras y hay otros que serán, repito, postulados a esos cargos. Igual que para la senaduría, el PRM está moviendo a Yayo San, moviendo a Faride y otros, pienso que Alberto Atala, y habrán otros. Y
así sucesivamente. El que no se duerme, el que no se duerme, es el presidente Hipólito Mejía. Antes de ayer hizo un acto masivo en San Cristóbal, contundente, y hoy hace un acto, ayer hizo un acto en Santo Domingo Este. Con esto vamos a comenzar el programa con estas imágenes del presidente Hipólito Mejía. Ahí está. Eso es ayer en Los Minas. Súbele el audio, por favor. Los diputados, los concejales puedan poner su cara y en algunos casos su calma para que la población sepa que no todo está perdido en la República Dominicana. Dicen que hay que irse de aquí, están equivocados. Lo que hay que enfrentar los problemas y trazar las prioridades y evitar la seguridad ciudadana, el robo, la contaminación. Llegó la hora de trabajar con transparencia. Eso, la demostración del día de hoy, manifestación más elocuente de que no todo está perdido en este país. Véanlo, señores, contémplenlo y en cada uno de ustedes que no se gana sin inscribir. Falta algo, no lo oigo bien. No lo oigo bien. Muchas gracias y los felicito. Bueno, yo le estoy diciendo a ustedes que una cosa son los números que ponen en los periódicos y otra cosa es la realidad. Eso desmiente todos los números. Ese acto desmiente todo. Porque no es verdad que un hombre que moviliza un miércoles, un jueves, todo eso, un lunes, puede decir que tiene 3%. Eso no es verdad. Y hay otros videos ahí que lo vayan pasando, mientras tanto, para que... Porque la gente vea, señores, no se lleven de cuentos, que los cuentos son otras cosas. No se lleven de historia, que las historias solo son historias. Miren cómo está eso ahí, ¿eh? Eso es Los Minas, ayer. Un municipio que el presidente lo ganó en la contienda pasada. Hipólito Mejía, hay que contar con él. Hay que contar con él. Y ese, repito, un hombre que trabaja, que tiene experiencia, que le llega a la gente, que es de confianza de todos los sectores del país, con experiencia de Estado, que hizo un gobierno bueno. Entonces usted no puede, que es el líder de una inmensa mayoría de la gente de su partido, hasta de gente que no lo está apoyando, él es el líder, que tiene un liderazgo fuera de ese partido extraordinario. Usted no lo puede menospreciar ni jugar de que tiene 3 puntos, que es una falta de respeto también. Digo que tiene 8, que tiene 3, que tiene 5. Hasta ahí se le falta el respeto, pienso yo. Y lo va a sorprender y le va a ganar. No tengo ninguna duda que le va a ganar. Porque yo veo los números. Yo veo los números en esa parte. Para que nos veamos. Señores,
la situación del presidente Danilo Medina sigue caliente. Como que han bajado la guardia los reeleccionistas. Como que no están postulando la reelección, sino postulando el gobierno. Pero ayer salió una encuesta, las encuestas son terribles. Con todo este vendaval todo el mundo salió sorprendido porque la reelección tiene 51%. Y Margarita está por encima de todo el mundo. Los otros días Margarita estaba ganando. Los otros días las candidaturas las representaban Margarita y Luis en una misma encuesta. Eso es para que ustedes vean, las encuestas las están relajando. El método de encuesta, se están burlando de ellos. La están desacreditando. Porque cuando en 5 encuestas distintas, en una misma semana, salen 5 candidatos adelante diferentes. Es un relajo. Eso no puede ser. Ustedes la están relajando. Y están desacreditando el método de las encuestas, que es un método científico. Pero nada más por poner el número y la firma y hacen una y todo. En esa parte. Vamos a una pausa. Y venimos entonces con Isidro Toro, que vino hoy. Dice Albert que vino redeportado. Dice Albert. Porque aquí Albert regó que lo habían apresado y no la seguridad. La inseguridad no ha llegado a ese nivel. No ha llegado a ese nivel. Dice que hasta $2,000 tuvieron que pagar de fianza. Vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Buenos días, don Isidro. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Licho. ¿Estamos bien? Quiero hacerle una breve acotación con respecto a las encuestas. Las encuestas, cuando uno la ve en los periódicos, debe buscar la ficha técnica. Que no la publican. ¿No la publican? No. Porque la ficha técnica te dice si la encuesta la hicieron en una sola calle, si la hicieron entre 30 personas. No lo dicen, si es por teléfono. Dicen solamente. tantas personas. Si el método es... Y si es por teléfono, no dicen aleatorio. si ponen una sola línea de teléfono para que un call center llame. O sea, no dicen. Bueno, pero entonces no son serias las No encuestas. ponen las preguntas, el cuestionario. No, pero al menos la ficha técnica debe decir el alcance. Ahora, las encuestas últimamente están muy en el mundo. Han fallado mucho. Tenemos el caso de Aquí se Salvador, manipula mucho. El caso inclusive con Inglaterra, con el Brexit, fallaron las encuestas. Aquí se manipula mucho. En las últimas elecciones españolas, vamos a ver la del domingo, pero también fallaron las últimas elecciones españolas, fallaron mucho las encuestas, hubo mucha diferencia en los resultados que dan las encuestas, pero no vamos a hablar de encuestas. No vamos a hablar de encuestas. Ese no es el tema. Esta semana tenemos una serie de días internacionales que son importantes. Usted sabe que las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, celebra días especiales para muchos temas. Y hay temas que uno ni se lo imagina, que las Naciones Unidas le da una importancia especial a algunos de esos temas. Ah. Hay unos temas que son muy relevantes y la prensa nacional los toma rápidamente como ejemplo. El día 22 de abril se celebró, ya pasó, el Día Internacional de la Madre Tierra. Ahí tenemos una diapositiva sobre la Madre Tierra. Ese Día Internacional es un día muy importante porque tiene que ver con toda la materia ecológica, con toda la materia de defensa del medio ambiente, y viene de una tradición muy antigua entre los pueblos iberoamericanos, que es el de Pachamama, que es la Madre Tierra, la Madre Naturaleza. Ese día refuerza todas esas convenciones que se vienen realizando sobre el cambio climático, sobre un programa muy especial que se llama Diálogo de la Armonía con la Naturaleza, que es un programa que está llevando adelante las Naciones Unidas y hace unos eventos especiales. Por ahí tenemos una diapositiva sobre el Día de la
Madre, la diapositiva 1, la primera. Y hay una serie de cumbres que tienen que ver, ahí está ese es el símbolo oficial, digamos, de las Naciones Unidas sobre el Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril. Jóvenes plantando la tierra. Plantando la tierra. Y hay un tema muy interesante que el próximo 23 de septiembre de este año se va a celebrar en Polonia la cumbre del clima. Entonces, En Polonia. En Polonia. Entonces, todo ese tema de la tierra tiene que ver, de la madre tierra, de la conservación de la naturaleza, de cuidar los océanos, los ríos, de cuidar tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con la alimentación. Con la vida. Y tiene que ver con la vida. Entonces, las Naciones Unidas utiliza esos días para concientizar a la humanidad. Que debería ser todo el tiempo, sobre todo con este derroche de desperdicios tirados a los océanos, ahora a con los el tema ríos, del plástico. los plásticos que son imborrables, porque un plástico dura 500 años. Y más, y 1000 más, años, depende para destruirse. Y entonces elimina muchas especies marinas. Y es un recordatorio para que la sociedad en general, la sociedad civil, los jóvenes, los partidos políticos, etcétera, le exijan a los gobiernos los programas de mantenimiento del desarrollo sustentable y del mantenimiento de la naturaleza. Debería haber un programa de captación, de organización de voluntarios como antes, para defender la madre tierra, el medio ambiente. El medio ambiente. En las escuelas deben haber una concientización permanente de eso, e integrados los niños y los alumnos en su comunidad a defender eso. Sí. El 23 de abril se celebran 3 días internacionales al mismo tiempo. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Ahí tenemos una diapositiva, la número 2, que nos recuerda el derecho, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Fíjate, ahí hay una serie de jóvenes africanos leyendo un libro con un orientador. Eso es muy importante porque el libro es un vehículo de valores y conocimientos. Ojo, no es solamente el libro escrito, el libro en papel, ya hoy tenemos los libros digitales. Sí. Y hay una forma de difusión inmensa para este tipo de instrumentos. Ya con la tecnología le llega a una gran parte. Ahora falta cultura en sí para que la gente se motive por el libro. Que lea, que se dedica, aunque sea en computadora, aunque sea en el monitor, que lea. Seguro. Para eso también las Naciones Unidas está promoviendo la capital mundial del libro. Todos los años designa una capital mundial del libro. Comenzó en el año 2001 en España este programa. Y eso tiende 2001. Sí, en España. Y eso tiende a fortalecer esa idea de la importancia del libro. Fíjate que hoy comienza aquí la Feria del Libro en Santo Domingo. Ajá. Es porque está enmarcada dentro de esta celebración. Que la van a celebrar en un escenario que nunca se había, y está quizás motivado para que el turismo pueda aquilatarla, pueda participar. Sí, porque está en la zona colonial, en edificios, en locales de la zona. Y se ha invitado a Puerto Rico. Es el país invitado. Y entonces eso, de hecho quiero saludar a dos de varias personas que van a reconocer ahí, que es la licenciada Miriam Martínez de Gotró, doña Miriam, la de los bizcochos, y la esposa de Cabito Gotró, y también al doctor César Mella. Van a reconocerlo en la Feria del Libro, y eso es un gran aporte, porque ellos son dos intelectuales que han producido cambios en sus respectivas áreas. En América Latina solamente hasta ahora han sido 2 ciudades consideradas capital mundial del libro. Bogotá en el año 2007 y la Argentina como país en el 2011. Como país. Como país. Ellos hicieron actividades en varias ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, etcétera, ¿no?
Este año pasado, 2018, fue Atenas. Este año es Sharjah, que es una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Sharjah. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien. Sharjah, que es la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Y en el 2020... Atenas, que fue la cuna de la cultura antigua. Fue el año pasado. 2018, Atenas, imagínense lo que es Atenas. Todo un monumento para el mundo occidental. Las raíces nuestras son todas griegas. Sí. Que luego los latinos, los romanos, la matizaron, pero nuestras raíces son griegas. Y el año que viene, el año que viene, en el 2020, es en Malasia, en Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Malasia. Sí. Fíjense que... O sea, ya están definidos los próximos años. Hasta el 2020. Están definidos dónde va a ser capital mundial del libro. ¿Y cuáles actividades hacen en la capital mundial del libro a propósito de una designación para la promoción de la lectura? Lo que siempre se hace, que es una difusión fuerte del libro como instrumento de valores, como instrumento de conocimiento, por medio de programas de televisión, por medio de conferencias, por medio de actividades teatrales, de ferias del libro, lo que conlleva hacer eventos en las escuelas. Cada país lo va adecuando a su realidad, pero lo importante es que esas capitales mundiales del libro hacen un énfasis y en la misma medida en que logran una difusión más allá de su frontera, mineralizan, aquilatan lo que es el valor de la cultura como un elemento importante para el desarrollo del ser humano. Y el libro como quizás es la principal herramienta para transmitir los conocimientos. La gente puede decir, es la computadora, sí, pero es que esos son libros tecnológicos. El libro como tal es una tecnología. Antes de Gutenberg se escribía en papiros y en las piedras, en los caminos. Y recuerden el programa que vimos con los ingleses, que en la piel de la vaca, etcétera, ¿no? O sea, en la piel de la vaca se conservaban los documentos oficiales más importantes de la Cámara de los Comunes, del Congreso. El Congreso. Entonces el libro... Y hay una cuestión curiosa. El 23 de abril de 1616 es la fecha en que fallece Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso. El 23 de abril. De diferentes años. No, de 1616. Murieron el mismo día. Claro, cuando tú vas, hay algunos que están... Cervantes lo enterraron el 23, realmente falleció el 22. El Inca Garcilaso es el tema del calendario, no, del calendario gregoriano con el juliano, entonces es otra fecha realmente. Pero lo tienen como un simbolismo. Y otros intelectuales como Teresa de la Parra. Hay que establecer que el calendario juliano le agregó los 2 meses al calendario, sí, ¿no? y lo adecuó. Así que se trata de que Julio César, cuando tomó el control de Roma, pues encontró que los anteriores mandatarios habían descuidado esa continuidad del calendario romano, y entonces y se creó entonces Julio, que fue en honor a él. Y el día bisiesto del día 29 de febrero de cada 4 años. El 23 de abril también se celebra el Día del Idioma Inglés en las Naciones Unidas. Ahí podemos ver la tercera diapositiva. Ahí está el señor el William 23 Shakespeare. de febrero. Ahí está 23 de abril. William Shakespeare. De abril. Fíjese usted, hay 2 idiomas de trabajo en las Naciones Unidas. El inglés y el francés. Son los idiomas de trabajo. Oficiales. Pero en las Naciones Unidas se habla en 6 idiomas distintos. Ya el español es un idioma. Sí, el árabe, que se celebra el 18 de diciembre, el chino, mandarín, que se celebra el 20 de abril, en honor a un señor mítico, no se sabe realmente si existió, San Hu o San Hie, que hace 5000 años se le atribuye que hizo los caracteres chinos del mandarín. Los caracteres chinos, esos que usted ve tan complicados, se dice que este señor Xiang He los dibujó y los
y le dio su interpretación, le dio su 5.000 significado. años. Hace 5.000 años. Hace 5.000 años. El inglés, que ya lo sabemos que es por el tema de Shakespeare. El francés, que es el 20 de marzo, que se celebra un aniversario de la Organización Internacional de la Francofonía, que es una organización internacional que tienen los franceses para la difusión del idioma francés. Y que desarrollan actividades en todos los países. En todos los países. Donde tienen embajada, en todos. El ruso, y más en sus colonias. Y mucho más en las que han sido sus colonias. El ruso, el 6 de junio, que se celebra el aniversario del nacimiento de Alexander Pushkin, un gran poeta ruso. Y el español. Pushkin. No Putin. No, Pushkin. ¿Sí? Sí. Déjame decirle algo. El inglés hace 1500 años prácticamente no existía. Hace 1500 años, que en una historia que tenemos casi 10.000 años de historia. No, el inglés no. El no inglés era... hace 1500 años atrás prácticamente la hablaban 3 tribus en la Gran Bretaña, en lo que es Inglaterra. 3 tribus nada más. Ni siquiera era el idioma común de todas las tribus. Dentro de las tribus de la Gran Bretaña o de lo que hoy es el territorio de la Gran Bretaña. Y en 1500 años se fue desarrollando ese idioma de forma tal que hoy es es la primera lengua, es la lengua comercial. Y se fue homogeneizando la sociedad, o sea, se fueron unificando. Y se habla, imagínate, y se el habla comercio se fue interrelacionando a través del comercio. Se habla en la India. Y de la guerra. Se habla en la India. Bueno, en la India porque la India fue posesión inglesa por muchos años. Se habla en Canadá, se habla en los Estados Unidos. Es el idioma más. En Canadá se hablan 2, inglés y francés. Y el Quebec, en la parte de Quebec se habla el francés. Pero es el idioma comercial del mundo. Se le atribuye a Carlos V, que él decía, el emperador Carlos V, del emperador del emperador del Sacro Imperio Germano Romano, rey de España, por allí en 1550, por allí. Se le atribuye que él decía que sus negocios lo hablaba en inglés, era políglota Carlos V. El amor lo hablaba en italiano. La diplomacia, cuando hablaba con los diplomáticos, hablaba en francés. A las tropas le hablaba en alemán. Y a Dios, cuando meditaba con Dios, hablaba en castellano. Porque el castellano quizás es la lengua más directa. Repitamos eso. Al amor en italiano. Más que dicho, tú sabes, los gillos. Pero que los italianos son como son. A las tropas en alemán. En alemán, prusiano. Sí, por esa estilo. Paso de ganso militar. Entonces, el paso de ganso como desfilan los soldados. Adiós en español. En castellano. Entonces la diplomacia francesa. Y en los negocios. Y el comercio. En inglés. En inglés. Por eso ahora el inglés es el idioma oficial para las relaciones comerciales del mundo. Es el que más se utiliza. El oficial. Y en las Naciones Unidas los idiomas oficiales son inglés y francés. Sí. O sea, todos los documentos están en inglés y francés. Luego están en castellano, están en ruso, dependiendo etcétera. de la región a los que Exacto. Se le dé prioridad. Y, por supuesto, ese día es en honor a Shakespeare, fundamentalmente, amén de que la literatura inglesa es muy rica y muy variada. Usted agarra la letra de las canciones de los Beatles, o los Beatles, como le dicen. ¿Sí? Son músicos de los años 60. Y son todos unos poemas exquisitos, casi todas las canciones de los Beatles. Han llevado a la música metálica esa poesía, esa creación literaria. Sobre todo los de la primera época, porque después ellos fueron entrando en esa música más fuerte, metálica, como la llama usted. Sí. Pero los primeros, Yesterday, Eleanor River, todas esas canciones, usted va a la letra y son unas letras realmente preciosas, con un contenido. Eso tuvo una explicación. Esa música era para una élite, para una clase
conservadora, trabajadora, Es que fíjense intelectual. usted, Luego llegó una juventud que se fue. el siglo XX tuvo dos grandes décadas para mí. Puede ser que otro diga otra cosa, pero para mí dos grandes décadas que lo marcaron a todo el siglo XX. La década de los años 20, que musicalmente se expresa con el Charleston, pero es la música, es en la década donde salen las proezas aéreas, es la que tú ves subiendo el Empire State o en esos grandes edificios, es la era de la locura, que es la era de la posguerra. De la posguerra y de la crisis económica. Luego vino la crisis de la económica. depresión. Después vino la depresión, pero ya al final, Sí, al final. empezando los 30. Pero los 20 es una explosión de tecnología, de vehículos, de una serie de cosas. Y Como consecuencia después de la guerra también. Claro, producto también, porque esa es la guerra. La guerra produjo ese impacto y ese desarrollo. Desarrollo tecnológico. No solamente de armas, sino de la necesidad de medios de comunicación, aéreos, y cambia un terrestres. sentido de la vida. Sobre todo la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra tan sanguinaria, se mataban 50.000, 60.000 personas en 2 horas, que salían de una trinchera a morir a pecho abierto frente a unas ametralladoras, o le lanzaban gases venenosos. Aquello fue dantesco. Fue cruel. Muy cruel esa guerra. Y la otra es los años 60, que fue una revolución espiritual, que la música de los Beatles, que es el comienzo de los 60, y de otros músicos, lo refleja, que es la década del Mayo francés, es la década de las manifestaciones de Tlatelolco en México, que fue en 1968, que hay que ver hay que explicar que Tlatelolco fue la rebelión de los estudiantes mexicanos contra el régimen de lo que llamaba Vargas Llosa, la dictadura perfecta del PRI, que tenía ya para el 68 tenía ya 50 años gobernando, y que cada 6 años colocaba un presidente distinto, pero un presidente siempre del que PRI. era continuidad del que estaba, porque era él que lo escogía. La próxima todavía se hace así en México. Sí, pero hay... Digo, ya hay variedad, porque ya el PRI variedad. ha perdido varias veces, Sí. se recuperó, volvió a perder. Sí. Entonces, y ahí ese año también se celebró la Olimpiada de México. Fue el año de las Olimpiadas de México. México estaba dando el salto hacia el primer mundo teóricamente, y celebró no solamente las Olimpiadas de ese año, sino que 4 años después o 2 años después celebró el Mundial de Fútbol. Seguro. La educación superior, las universidades, tenía un sitial respetado en lo que era América Latina. México es un ejemplo. Recuerdo que la UNAM estaba entre las 5 principales universidades de América Latina. Sí, ¿no? Y una de las grandes del mundo. México es un ejemplo típico de autoritarismo competitivo partidista. A esto, el próximo viernes podemos hablar de autoritarismo competitivo, que es una tesis bien interesante que se está desarrollando. Que es una dictadura distinta a la sanguinaria militar. No, tiene unas características diferentes. Sui generis. Hay ejemplos hoy en día de autoritarismo competitivo, pero usualmente en torno a un individuo. En América Latina hay actualmente al menos 3 ejemplos. Pero el caso mexicano del PRI era en torno a un partido político. Por eso vamos a hablar el próximo viernes. Sí. El 23 también se celebra el Día del Idioma Español. El Día de los idiomas. Prácticamente. Podemos ver la diapositiva número 4. El Día del Idioma Español. Ese día se celebra, fíjense, ahí tenemos a Cervantes, y ahí tenemos un gran representante de la literatura dominicana y latinoamericana, es Pedro Enrique Ureña. El Día del Idioma Español, que fue mayor valorado en otras naciones que aquí. ¿sí? Como dijo su tío, su papá, que los dominicanos que América valoraba a sus héroes después de muertos
Tú sabes que hay un poeta venezolano, el poeta nacional de Venezuela, Andrés Eloy Blanco, que falleció en el año Andrés 1900. Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco Iturbe, que falleció, Andrés Eloy Blanco falleció en 1955 en un accidente, lo atropelló un vehículo en México. Hay dudas si fue un asesinato o fue un accidente, porque estaba exiliado por la dictadura de Pérez Jiménez. Y Andrés Eloy Blanco tiene un poema que se llama Clase, que es parte de un poema larguísimo que se llama El canto a los hijos. Esa clase narra un profesor dándole la clase a unos niños. Y hay una parte que dice, el profesor dice que no sabe lo que tiene Venezuela, si en la leche, en la sangre o en la placenta, que el hijo vil se le eterniza adentro y el hijo grande se le muere afuera. Y por allí sigue el poema, que es una belleza el poema. Bueno, wow. Algo Mira, parecido a lo que me estaban hablando ustedes, Pedro Enrique Ureña. Sí, que Pedro Enrique Ureña se destacó en Argentina, sí, que era la meca de la cultura, del desarrollo cultural de Latinoamérica. Claro, Argentina. Entonces ahí Pedro Enrique Ureña fue grande. Sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, nos está dando señas aquí. Albert es terrible, pero vamos a dejarlo porque él hace un lío si no le damos. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Bien, regresamos con ustedes. Don Isidro Toro, estamos desarrollando un tema bastante interesante. El domingo 28 se celebra el Día de la Invasión Americana. ¿Están aquí? Sí. Bueno, ¿aquí se celebra qué día? En el mundo se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Vamos a ver la diapositiva número 5. Seguridad y salud en el trabajo. Eso es muy importante porque siempre estamos celebrando el 1 de mayo, la parte política, la parte reivindicativa, pero este día pasa prácticamente desapercibido. Sí. Y la que es una de las que consolida los derechos sociales y humanos más de la sociedad. Más importante. Y el 28 de abril también es por el movimiento sindical mundial, lo ha decidido, lo ha reservado para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes laborales y a las enfermedades profesionales. O sea, ¿cuántos millones de personas en el mundo no hay que falleció por un accidente laboral o padece una enfermedad profesional? Y eso pasa prácticamente desapercibido. Ese día se celebra esas. El movimiento sindical mundial establece ese día como el día de las enfermedades, de los pacientes, de los que han sufrido accidentes laborales. Y el 2 de mayo, para terminar, es el día... Recuerda que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. Sí, pero este se celebra el 28 de abril. Sí, no. Y la gente se enfoca en el 1 de mayo y un día vamos a hablar... Un día vamos a hablar sobre por qué el 1 de mayo. Y hay una serie de eventos previos al 1 de mayo que son de una gran importancia. Por ejemplo, por allí en 1850 hubo una gran manifestaciones de obreros ingleses que fue disuelta a sablazos, con sable. Y quien dirigió la carga fue el héroe de la batalla de Waterloo. Ok. El héroe de la batalla de Waterloo, el que derrotó a Napoleón, dirigió esa carga. Ya muchos años después. Esa masacre. Y hay una cantidad de eventos, como el movimiento de los cartistas ingleses, que lograron recoger en esa época 1 millón de firmas por eso se llamaban los cartistas, porque mandaban cartas y recogieron 1 millón de firmas. Entonces hay una cantidad de eventos históricos que la gente los pasa por encima y se dedica al 1 de mayo, lo que ocurrió en Chicago, etcétera, etcétera. Mira que está muy sintetizado ahí solo, a ese día.
Sí. Pero tenemos que hablar de eso. Podemos hablar de eso. Y el 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún. Atún. Atún, sí, el atún. La preservación del pez. Sí, vamos a ver la diapositiva número 6 del atún. ¿Qué sucede con el atún? Bueno, el atún es un pez que está resultando una panacea para la salud. Sí. En materia de colesterol, Sí. aceite, Todos los omegas. los omegas, etc. Entonces, hay una voracidad sobre la pesca del atún. El año pasado se pescó casi 8 millones de toneladas de atún. 7.700.000, casi 8 Wow. millones de toneladas. Y representa más del 20% del valor de la pesca marítima en el mundo. Y el atún, Y es un pez que no está en todos los océanos. no, pero hay muchas variedades, hay 17 variedades de atún. Y hay en muchos océanos, no están todos, pero hay en muchos, en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico, hay atún en muchos lados. Entonces, Pero mira, yo creo que es el único pez que tiene un día dedicado a él. habría que revisar, pero posiblemente que sí, porque tiene que ver con el estado mundial de la pesca, de la acuicultura, tiene que ver con los objetivos de conservar y utilizar la sostenibilidad en los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, porque el atún, por su valor nutritivo, por su valor para la salud del individuo, está siendo masacrado. Y lo que va a ocurrir, La alimentación. lo que va Y a ocurrir, ahora sí, pero para la medicina. pero lo que va a los ocurrir es que sintetizadores. para el futuro no vamos a tener medicina ni Seguro, alimentación. seguro. No vamos a tener ni medicina ni alimentación. Entonces, ese día que también pasa desapercibido. Es un día que la gente no se preocupa por, y yo digo fundamentalmente los medios de comunicación social que deberían dedicarle aunque sea una página en sus periódicos, los programas los canales los programas de radio, etcétera, dedicarle un tiempo a esos días y recordarlos, porque la intención de las Naciones Unidas es eso, establecer días para que la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de preservar o de recordar eventos o actividades o cuestiones culturales como el Día de los Idiomas, del castellano, del inglés o del Día del Derecho de Autor. Entonces, esos días que no aparecen porque no tienen quizás una motivación política, una motivación social como es el 1 de mayo, Sí. o como es ahí el día, por Esto ejemplo, es más impactante, pero usted sabe es lo que más abarcador. son casi 8 millones Porque de es toneladas. la salud de la humanidad. Usted sabe lo que es, son 8, imagínese usted 8 millones de toneladas de atún, lo que significa. Y la flota pesquera mundial tiene capacidad para pescar mucho más. Sí. O sea, los barcos atuneros no se ponen a tope. Si se colocaran todos a tope en sus faenas, en sus campañas, quizás se pescaran mucho más de 8 millones de toneladas, lo que significaría liquidar en pocos años el atún. Eso es una como acción de racionalidad que debe ser tomada. Hay otras variedades de peces que han sido ya sometidos a veda y que son sometidos a veda periódicamente. Bueno, aquí en el Caribe la sardina, que era muy rica, Así la sardina, ha el loro, venido decreciendo. la langosta. Ha venido decreciendo No, ya la sardina aquí en el Caribe creo que está muy, muy reducida. muy reducida. Los bancos de sardina, de peces de sardina, Sí. que han sido eliminados. han sido reducidos al mínimo. Sí, sobre todo en las Antillas. Sí. Yo Ya con creo- esto tenemos los días, porque el otro día ya es el 3 de mayo y es el próximo viernes. Seguro, yo creo que con esto hemos hecho un gran aporte cultural a eso. Ahora nos queda para pasar un video de la actividad del presidente Hipólito Mejía ayer en Los Minas. Vamos a ver, señor director.
equivocado. Lo que hay que enfrentar los problemas y trazar las prioridades y evitar la seguridad ciudadana, el robo, la contaminación. Llegó la hora de trabajar con transparencia. Eso, la demostración del día de hoy, manifestación más elocuente de que no todo está perdido en este país. Véanlo, señores, contémplenlo, y en cada uno de ustedes que no se gana sin inscribir. Falta algo, no lo oigo bien. No lo oigo bien. Muchas gracias y los felicito. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Les invitamos a que nos sigan viendo en la próxima oportunidad. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos estuvieron viendo, a Juan Danilo, a Jessica, a Margarita y a Rafael Reyes, a todas esas personas que nos estuvieron escribiendo y saludando. Gracias y nos veremos la próxima oportunidad. Okay.